Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 23 de abril y vamos a hablar del nuevo proyecto, ¿cierto?, de ley que impulsa la política nacional docente. Vamos a hablar sobre este tema que es muy importante, por supuesto, y hemos invitado a 3 especialistas. Vamos a hacer de alguna manera un cambio en nuestro programa. No nos vamos a abocar tanto a la política, sino más bien a la cosa técnica. Y para ello hemos invitado a Jorge Salgado Anoni, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Arturo Prat. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. A Blanca Yáñez, socióloga y asesora en educación. Blanca, gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Haroldo Quintero, quien ha estado varias veces en nuestro programa, también doctor en educación. Gracias por la invitación. Haroldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Y como siempre, Omar Williams, ¿cierto?, quien es sociólogo y nuestro analista. Omar, ¿cómo estás? Hasta el momento vamos bien. Ya. Depende de la pregunta que usted me haga. Sí, yo siempre te sorprendo. Oye, a ver, este proyecto de ley, bueno, vamos a partir con él, impulsa una nueva política nacional docente. Se ha sabido fundamentalmente el tema de los incrementos en las rentas de los profesores, ¿cierto? Un anhelo largo, ¿cierto? Y postergado en el tema en nuestro país, pero fundamentalmente se ha sabido sobre eso. Se ha hablado poco del resto, digamos, de los elementos que componen este proyecto de ley. ¿Es tan importante esto, digamos, del incremento en las rentas de los profesores? ¿Es un tema clave, crees tú? Yo creo que es un tema para todos los trabajadores de este país, el incremento de sus ingresos, por lo que hacen, por lo que se han preparado, por lo que han trabajado. Ahora, sin duda que el proyecto más bien es de la carrera docente, es decir, cómo asumo yo que un profesor se va perfeccionando durante su trayectoria ya para cumplir una mejor labor educativa, una labor educativa que es clave y fundamental en toda sociedad. Lo que sucede en nuestro país es que esto que era antes una potencia de la educación chilena, todos sabemos que con el golpe militar eso se perdió. Y el funcionario o el profesional docente, el profesor, fue perdiendo no solamente el tema del ingreso, sino que también su aceptación más pública. Cuando usted estudiaba, seguramente había un gran respeto. Había un gran respeto por el profesor. Hoy día eso, lamentablemente, incluso hay profesores agredidos. Bueno, vamos a partir por ese tema. Jorge, ¿cuál dirías tú que es lo más importante de este proyecto de ley, ¿cierto?, que tiene que ver con la política nacional docente? Yo creo que lo más importante, lo relevante, es que primero que nada le da una nueva mirada, una mirada más integral, y por eso se habla de una carrera docente. Ya no son estábamos acostumbrados en este país a ir parchando, ¿cierto?, por fragmentariamente los procesos. En cambio ahora tiene una mirada más integral. Y ahí yo creo que la gran importancia está en que también se le transmite a la sociedad, ¿cierto?, la gran importancia que tiene es la profesión de profesor. Entonces, como decía Omar... ¿Y se retoma, como dice Omar, lo que antiguamente eran los profesores, lo que valían los profesores, digamos, el rol que jugaban en la sociedad, o todavía está al debe, digamos, este proyecto? Yo creo que en el proyecto se contempla eso porque no se preocupa solamente de las remuneraciones, ¿cierto?, sino que se empieza a preocupar también de aspectos del ingreso, la formación, del desarrollo profesional, y también en las condiciones, que es muy importante porque le señala a la sociedad y sobre todo a los empleadores que el profesor es un profesional de alta valía y que necesita condiciones que nunca en 30 años no se habían considerado. Entonces, es un panorama mucho más optimista en ese sentido, o sea, es más prospectivo y más estratégico también. ¿Blanca? Yo creo que lo normativo siempre acompaña procesos, ¿no? Y que en Chile, que es tan normativo, que es tan normativo en el sentido de que también, ¿no es cierto?, lo acompañamos con leyes y pensamos que las leyes cambian las prácticas. No siempre es así. Yo diría que la ley viene tarde a reponer una situación que socialmente se ha estado madurando, socialmente se ha estado expresando también, ¿no? Tuvimos
bastante movilización años anteriores, ¿no es cierto?, por parte de los docentes, señalando las condiciones de trabajo, la valorización social que se hacía de ellos escasa a través de la remuneración, la vulnerabilidad en las condiciones, como decía Jorge, de trabajo, los pocos recursos también que se contaban para hacer procesos educativos de mayor calidad. Todos esos procesos fueron señalados primero por los docentes, ¿no? Y en el Pacto Nacional que se hizo a la vuelta de la democracia en este país, esto era uno de los temas importantes, la educación, la valorización de la profesión docente dentro de los procesos educativos. Yo siento que hay que hacer procesos de profundidad, creo que la ley aporta, ayuda, pero creo que socialmente también, ¿no es cierto?, nos están dando señales los actores en este proceso, los estudiantes, ¿no es cierto?, como si uno quiere, que es la otra gran parte de esta relación educativa profesor-alumno, también han venido señalando situaciones educativas que eran urgentes para el país y que son necesarias abordar como país, con altura de mira, con una mirada también valorativa de este rol. Una sociedad, yo pienso, no valora solo de palabra, sobre todo en el campo laboral, se valora con ingreso. Un buen profesional, cuando es considerado, tiene una buena remuneración. Cuando no es considerado, se le paga de cualquier manera y con el riesgo que no importa que se vaya. Pero cuando es bien considerado, hay también una necesidad de retener a ese profesional, ¿no es cierto?, y darle una remuneración digna. Entonces yo creo que ayuda, creo que abre posibilidades, creo que regula también la relación laboral y el desempeño, pero si pensamos que es solo eso, no es suficiente. Haroldo, yo te escuché unas opiniones por ahí que tú señalabas que era un avance, digamos, de todas maneras de este proyecto. Exactamente. Mira, a ver, bueno, fuera de lo que han dicho mis dos colegas, con lo que estoy 100% de acuerdo, ¿no? ¿Qué puedo agregar? Bueno, lo que se me ocurre es lo siguiente, ¿no?, que la profesión pedagógica en nuestro país ha sido muy maltratada históricamente, digamos, ¿no? Luego lo que está ocurriendo ahora, digamos, abre nuevos senderos, por fin, ya era hora, ¿no? Lo que más llama la atención es desde luego esto del aumento del sueldo de los profesores, que era bajísimo. De las profesiones universitarias no había ninguna peor pagada que esta, en circunstancias que seguramente de las profesiones universitarias, quizás con algún tipo de médico, es el pedagogo el que más trabaja, el que más horas al día está trabajando, porque no solamente está en la escuela, tiene que seguir trabajando fuera de la escuela. De manera que llegar a cierta nivelación salarial con respecto a los profesores, bueno, es algo que hay que celebrar. Y ojalá que siga, porque todavía no es la mejor profesión universitaria pagada. Mira, fíjate, ha llegado a tal punto esto de menosprecio al profesor, que hubo un periodo en nuestra historia en que se llegó a la barbaridad de no considerar universitaria la profesión de pedagogo. Fíjate, por ejemplo, la Universidad UNAP, ex Universidad de Chile, una vez se transformó en instituto profesional, porque la mayoría de las carreras que tenían eran pedagogía. Como eran muchas las pedagogías, entonces, bueno, esto pasa a ser instituto profesional y no universidad. O sea, llegar a esa atrocidad, bueno, refleja además el carácter intelectual, digamos, que llegó la dictadura, ¿no? Pero en fin, me parece que este es un avance. Lo otro también que quisiera también yo sacar como tema, ¿no?, de conversación, es el hecho que ahora ya no va a ser cualquier estudiante que se mete a pedagogía, ¿no? Va a haber un poco más de exigencia. Y eso está muy bien, va a haber un poco más de exigencia, que no sea lo que ocurrió hasta ahora, que al que le fue mal en el puntaje PSU para estudiar tal o cual carrera, siempre llegaba a pedagogía porque la cosa era más votada, se exigía menos puntaje, incluso a veces entraban sin puntaje, y hay universidades que no necesitan en absoluto el puntaje. Bueno, eso por lo menos me parece que está bien, es decir, se ha llegado a una exigencia mayor para los jóvenes que postulan a la carrera de pedagogía, ¿no? Bueno, lo demás fue dicho por mis colegas, ¿no? Sí. Creo. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Omar, aspectos digamos, a destacar. El ministro Izaguirre dice que este proyecto es el corazón del incremento de la calidad que promete la reforma. Se ha hablado mucho de la calidad,
¿Este es un tema relevante para la calidad? ¿Es el único o son muchos otros también? Yo quiero compartir con nuestros invitados que creo que el tema de la calidad, en mi opinión, todavía no está entre la discusión. La calidad educativa. O sea, primero, ¿qué entendemos por calidad de la educación y en qué consiste ella? ¿Ya? En ese sentido, yo creo que esto no entra al tema. Yo creo que todas las cosas que hemos visto de la reforma del año pasado, del fin al copago, fin a la selección, y este año el tema de la carrera docente, el tema de la desmunicipalización, sigue postergando, a mi juicio, la piedra angular, el ADN de la educación en Chile, que es qué vamos a entender por calidad y cómo vamos a desarrollar esa calidad. ¿Ya? Y yo creo que eso todavía no está en el debate. Jorge, ¿sientes tú lo mismo o no? Yo creo que a lo mejor en el discurso explícito no aparece, pero sí yo creo que está implícito en este cambio de mirada. Yo creo que estamos transformando una mirada de la calidad, esa calidad que nos acostumbraron, ¿cierto?, a parametrizar, a psicometrizar, a una calidad más, yo lo transformaría en la integralidad. O sea, yo creo que sin lugar a dudas, este es el momento en que este país va a hacer un esfuerzo enorme por instalar los 4 pilares de la educación del siglo XXI que la UNESCO ya declaró hace tiempo. Estábamos centrados solamente en uno y medio, en el conocer y en el hacer. Pero hoy día yo creo que vamos derechamente y las condiciones que se van a generar van a permitir hacer eso, a trabajar más en los aspectos de la convivencia y del ser, el desarrollo y finalmente alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque van a quedar afuera aquellos elementos perversos que llevaron a este país a que en 30 años no hemos movido un ápice, ¿cierto? Los aprendizajes que, en el fondo, no hay otra tarea de la escuela y del sistema escolar o del sistema educativo que no sea el mejoramiento de los aprendizajes de las personas, porque eso lo pone en los círculos, digamos, para ir al desarrollo. Pero estuvimos en un sistema perverso de selección, de segregación, etcétera, porque acuñamos un concepto de calidad perverso también, restrictivo, ¿cierto? Solamente centrado en el cognitivo, solamente orientado a parámetros que teóricamente nos alineaban con el mundo, pero la verdad de las cosas es que si somos objetivos, nos desalinearon del mundo. O sea, Haroldo hacía un comentario acerca del tiempo de la dictadura, eso nos generó un apagón cultural. Cuando encendimos la luz, la vuelta a la democracia, nos dimos cuenta que el mundo había corrido rápidamente. Este otro sistema en el cual hemos estado metidos, y lamentablemente también estuvo metida la educación, ha generado lo mismo. Hoy día que estamos nuevamente levantando el switch, nos damos cuenta que el mundo recorrió mucho en la educación. Y nosotros nos quedamos estancados por alinearnos por ideologías y cosas no técnicas, ¿cierto?, en ese ámbito. Así que yo lo veo con mucha perspectiva esto. Pero Blanca tiene razón, ella ha dado un punto clave. Si esto no se traslada, si no se hace pedagogía, ¿cierto?, con la sociedad, va a ser muy difícil porque seguramente algunos nos vamos a alinear más. En eso yo creo que las facultades de educación, los decanos hemos estado ya estos últimos 3 años y sobre todo el año pasado, estuvimos codo a codo con el equipo ministerial en cada redacción, porque nos interesaba inmiscuirnos y meternos en este tema. Ok, vamos a seguir hablando, vamos a avanzar un poco. Blanca, cuando se habla de calidad, ¿de qué cómo debiéramos, cierto, las personas que no estamos en el ámbito de la educación, considerar esto? Porque cuando uno tiene, cierto, sus hijos y les va bien, uno dice, bueno, y tienen buenas notas, quiere decir que tiene educación de calidad, digamos, está bien, porque tiene buenas notas, en fin, entra a la universidad, en fin, saca su carrera. Pero me da la impresión de que eso no es necesariamente educación de calidad, digamos, lo que está obteniendo. Efectivamente, yo creo que, mira, hay que hacer un proceso profundo también y ojalá masivo, participativo, de poder, como decían ustedes al inicio de este tema, debatir la calidad. ¿Sabes? Porque
la experiencia que yo tengo es que los adultos aprendemos por la emocionalidad, cuando nos comprometemos, cuando discutimos, no cuando alguien nos dice un discurso, lo aplaudimos o no lo aplaudimos, pero en realidad vamos incorporando, ¿no es cierto?, aprendizaje en nosotros en ese sentido. Y yo creo que en esto tenemos que aprender mucho, como familias, como apoderados, como sociedad, como líderes, como dirigentes, como responsables también del Estado o del sector privado. ¿Sabes por qué? Porque se nos ha incorporado la calidad, yo diría que es una cualidad adicional, ¿no?, de una condición, de una situación, de un producto, de una acción que se le agrega a algo que se viene haciendo, ¿no? Un producto, una taza, sirve, está, hay otras. Pero si esta tiene calidad, tengo que definir esas cualidades. Entonces tiene más durabilidad, ¿no es cierto? Es más suave, más liviana, no sé. Tengo que definir qué estoy entendiendo por calidad. Y durante mucho tiempo la calidad se midió, ¿no es cierto?, por el CIMSS, se midió cuantitativamente de cuánto el niño era capaz, ¿no es cierto?, de verter en su cabeza, en sus conocimientos. Entonces se medía, ¿no? Y fue tan escandaloso esto y tan injusto que se empezó a premiar, ¿no es cierto?, a las escuelas, a los niños, a los cursos, a los profesores que eran capaces de entrar en esta lógica perversa que señalaba Jorge y Haroldo. Yo creo que en ese sentido Chile también, fíjate, la sociedad chilena ha venido reclamando del CINSE, el CINSE no más medición. Y no es la medición por la medición, porque yo creo que todos estamos dispuestos cuando te dan garantías de ser evaluados, ¿no? En los trabajos, en la pareja, en la familia. Nosotros creemos que es interesante ser evaluado. ¿Por qué nos da temor las evaluaciones? Porque pensamos que los criterios, los parámetros con los cuales nos están midiendo, ¿no es cierto?, primero, no son conversados, son tremendamente arbitrarios y son impositivos. Entonces, ahora necesitamos entender que la calidad no es medición. Los papás tienen muy metido eso en la cabeza, ¿no? Que si se trae un 7, hoy el niño aprendió y es inteligente y tiene futuro. Y si en la escuela está sobre 200 y tantos puntos, en el CIMSS, el curso está bien. No es suficiente y creo que los resultados lo han demostrado, ¿no? Creemos que en esto hay que incorporar nuevos indicadores de calidad para definir. Así como poníamos el ejemplo de la taza, que vamos a entender en una escuela por calidad, por compromiso, ¿te fijas? Y en eso yo diría que necesitamos variables más integrales. Jorge decía, una educación integral, necesitamos poner indicadores de desarrollo integral del niño, desarrollo de las inteligencias múltiples, de modo que tengan cabida, desarrollo de la integración, donde el curso no sea homogenizado, sino se valore la diversidad, etcétera. Bueno, se nos pasó volando el tiempo del primer bloque. Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.